Saludos cordiales, mis amados hermanos. Que la gracia y la gloria del Señor se manifiesten en tu vida y en la vida de tu familia. Bienvenidos a puntos importantes de la lección número 3, para que sean 1. Sábado 13 de octubre. Una reflexión sobre el versículo de memoria. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Para el Señor Jesús, es tan importante la unidad de su pueblo, que no dejó al azar ni a las circunstancias este hecho, sino que lo presenta como un ruego agónico, sincero y urgente en su oración sumo sacerdotal ante el Padre. Este hecho nos muestra por lo menos 3 puntos importantes. Primero, que la oración de intercesión es eficaz, porque de no ser así, el Señor Jesús no hubiera orado por nosotros. Por esto debemos también orar por los demás y creer que Dios obra en su favor por los méritos de Cristo presentados en nuestras oraciones. Segundo, la unidad de los creyentes es tan importante para el Señor Jesús que en su oración la compara con la unidad indivisible y eterna con su Padre. Tercer punto importante, si el mundo puede ver una iglesia unida, creerá que Jesús fue enviado por el Padre para traer salvación y vida eterna. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Si el mundo ve una iglesia dividida y en constante pugna, difícilmente creerá en la predicación de la verdad y difícilmente creerá que Jesús fue enviado por el Padre para traer salvación a cada ser humano que lo acepte. Vamos a complementar estos 3 puntos importantes de la lección del sábado con los siguientes pasajes del Espíritu de Profecía. Este capítulo contiene la oración intercesora que Cristo ofreció a su Padre poco antes de su enjuiciamiento y crucifixión. Esta oración es una lección acerca de la intercesión que el Salvador llevaría a cabo dentro del velo cuando se hubiera completado su gran sacrificio a favor de los hombres, es decir, la ofrenda de sí mismo. Nuestro mediador dio a sus discípulos esta instrucción de su ministerio en el santuario celestial, en favor de todos los que vengan a Él con mansedumbre y humildad, despojados de todo egoísmo y creyendo en el poder de Cristo para salvar. Citando a Juan 17, 1 al 6, dice la hermana de Huay, esta fue la última oración de Cristo con sus discípulos. Fue ofrecida poco antes de que fuera al huerto de Getsemaní, donde sería traicionado y hecho preso. Cuando llegó al Getsemaní, cayó en tierra en una agonía angustiosa. La hermana de Huay pregunta, ¿qué causó su agonía? Y responde, el peso de los pecados de todo el mundo descansaba sobre su alma. A medida que estudiamos esta oración, recordemos que estas palabras fueron pronunciadas poco antes de esa experiencia y de que fuera traicionado y juzgado. El capítulo 17 de Juan habla claramente de la personalidad de Dios y de Cristo y de su relación mutua. Padre, la hora ha llegado, dijo Cristo. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Se cita a Juan capítulo 17, versos 5 al 11 y verso 23. Domingo 14 de octubre. Jesús ora por sí mismo. Primer punto. El hecho de que Jesús ore por sí mismo en primer lugar no es para nada una demostración de egoísmo, pues sabemos que en todo lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra, se manifestó la constante muerte al yo, y por consiguiente, todo lo que hacía era para glorificar al Padre y bendecir a su prójimo. Oró por sí mismo en primer lugar, porque de su triunfo en la cruz dependía la vindicación del carácter de Dios y dependía la salvación de sus hijos. Segundo punto importante. Jesús nos enseña que hay una íntima relación entre la oración sincera y la victoria total sobre las fuerzas del mal. Él se negó a enfrentar la terrible prueba de la cruz, sin orar y sin entregarse completamente a su Padre. Si él hubiera pensado como algunos cristianos pensamos, hubiera dicho, yo soy Jesús, no ha existido jamás un hombre tan fuerte como yo. Así que no es necesario orar ni arrodillarme, mi Padre me conoce.
Con su ayuda saldré vencedor. Pero no, el Señor Jesús nunca actuó con presunción ni con orgullo espiritual. Siempre dependía de su Padre de manera completa, y con ello nos enseñó que si queremos vencer, debemos vivir en constante dependencia de Dios a través de la oración y del escudriñamiento de la palabra de Dios para poner en práctica su verdad. Tercer punto importante. El Señor Jesús nos enseña que la vida eterna es conocer a Dios de manera personal y nos muestra la forma correcta de conocerlo, no por teorías o argumentos intelectuales, sino por una experiencia viva, real y constante con un Dios que estuvo dispuesto a darlo todo por sus hijos. Esta relación viva y real comienza cuando el ser humano recibe a Cristo en su corazón como un Salvador personal, y la mejor evidencia de que un ser humano ha recibido a Cristo como su Salvador personal es que es transformado por la gracia de Cristo. Cambia el rumbo de su vida. Ya no vive para pecar, ahora vive para glorificar a Dios y para bendecir a sus semejantes. Y esta nueva vida se sostiene y se alimenta de la oración constante, de la lectura de la palabra de Dios y del espíritu de profecía y de la obra misionera. Que Dios nos ayude a vivir siempre en comunión directa con el Rey Celestial. Vamos a complementar los puntos importantes del día domingo con estos pasajes del espíritu de profecía. Citando a Juan 17:3, la hermana de Huay dice: estas palabras significan mucho. Solo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. El enviado de Dios nos insta a que escuchemos estas palabras. Son las palabras de Dios y todos debieran prestarles atención, pues por ellas serán juzgados. Conocer a Cristo de una manera que asegure la salvación final es ser vitalizado con un conocimiento espiritual, es practicar sus palabras. Sin esto todo lo demás no tiene valor. Revista Señales de los Tiempos, 27 de enero de 1898. Citando a Juan 17:1 al 5, el espíritu de profecía nos dice: Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana, pues esa naturaleza nunca existió en la preexistencia de Cristo. Está orando a su Padre por una gloria que poseía en su unidad con Dios. Su oración es la de un mediador. El favor que suplica es la manifestación de aquella gloria divina que él poseía cuando era uno con Dios. Que el velo sea quitado, dice, y brille mi gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Revista Señales de los Tiempos, 5 de noviembre de 1899. La oración de Cristo fue respondida. Fue glorificado con la gloria que tuvo con su Padre antes que el mundo fuera. Pero en medio de esa gloria, Cristo no perdió de vista a los suyos que luchan y se esfuerzan en la tierra. Tiene un pedido que hacer a su Padre. Hace retirar la hueste celestial hasta que Él esté en la presencia directa de Jehová, y entonces presenta su petición en favor de sus escogidos. Lunes 15 de octubre. Jesús ora por sus discípulos. Primer punto importante. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Literalmente, el Señor Jesús es el único ser humano que en la Biblia y en la historia del planeta, después de la caída, merece el título o la designación de justo. Estrictamente hablando, este título solo se aplica a Cristo. Solo se aplica a una persona justa en el amplio y extenso sentido de la palabra. Y esa persona es Cristo Jesús. Nunca cometió pecado. Nunca dejó de depender de su Padre. Nunca tuvo un mal pensamiento. Nunca tuvo orgullo espiritual. Siempre vivió conectado con el Padre Celestial y de esta manera fue impecable. Sin embargo, a Lot, Noé, Job, Bernabé, Pablo, Daniel, entre otros, se les da el título de justos por inspiración divina. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, porque ellos aceptaron la gracia de Dios y con ello recibieron la justicia de Cristo. Por tanto, ante Dios ellos eran representados por la vida del Cordero. De tal manera que cuando Dios veía a Lot, Noé, Daniel, David o Abraham, ya no veía sus vidas imperfectas, sino que veía la vida perfecta del Cordero de Dios. Jesús, el justo, oró por sus discípulos y también oró por nosotros, y de una manera más profunda y directa sigue intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial.
déjame recordarte que la oración del justo es eficaz, lo que significa que la oración de Jesús está alcanzando y alcanzará finalmente su objetivo propuesto. Por ello, los discípulos, aunque tentados, pudieron salir victoriosos al final. Por ello también, la Iglesia de Cristo, aunque tentada, atacada y perseguida, prevalecerá al final. El Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su Iglesia. Gracias al Señor Jesús, porque Él ha orado por nosotros, para que nuestra fe se mantenga firme y no falte en el tiempo de prueba. Segundo punto importante. Jesús oró por sus discípulos y por los que habían de creer en Él, pero no oró por el mundo. ¿A qué se refiere con la palabra mundo? Se refiere a la filosofía de vida carnal, que se goza en la desobediencia y desprecia abiertamente la voluntad de Dios. Dios ama al pecador, pero no fuerza al pecador para que se arrepienta. Por ello, el Señor Jesús solo ora por aquellos que creen y por los que estarán dispuestos a creer. Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué no ora por aquellos que no creen? Respuesta: porque Dios no puede salvar al que no se quiere salvar. La oración del Señor en Juan 17 es una oración de intercesión, y Hebreos 7:25 nos dice que el Señor Jesús solo intercede ante el Padre por aquellos que se acercan a Él mediante su sangre. Si una persona rechaza los méritos de Cristo, si una persona rechaza la sangre del Cordero, la intercesión de Cristo ante el Padre no la puede beneficiar. Otro punto importante es que la oración de Juan 17 es una oración de unidad. Por eso, no ora por el mundo ni los mundanos. Ora por los que creen y han de creer. Esto implica que los que creen y los que van a creer vivirán siempre una vida unida completamente a Dios y con sus hermanos en la fe, y por consiguiente, una vida totalmente apartada del mundo y de la mundanalidad. Si un cristiano no está unido a Dios y a sus hermanos en la fe, realmente hace parte del mundo y la mundanalidad lo está carcomiendo. Tercer punto importante de la lección del lunes. Dios no predestinó a Judas para que entregara a Jesús. El Señor no fuerza la voluntad de ninguna de sus criaturas para que se pierdan o para que se salven. Es más, Jesús anhelaba salvar a Judas. Miremos lo que dice el libro Deseado de todas las gentes, página 601 a la 602. Dice el espíritu de profecía: los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no lo desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma. Sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén, cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba: ¿cómo tengo de dejarte? El poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento, y los antiguos impulsos, puestos a un lado por el momento, volvieron a dominarle. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de esa manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y confesarse engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer: entregar a su Señor. Puntos importantes de la lección del martes, 16 de octubre, titulada Por los que han de creer en mí. Primer punto importante. La unidad de la Iglesia actual debe ser la respuesta a la oración y el anhelo de Jesús. El ruego de Jesús es evidencia de que Dios quiere que la Iglesia esté siempre unida en propósito, planes, acción y esfuerzo. De manera que si la Iglesia no está unida, no es porque Dios no quiera unirla, sino porque los que hacemos parte de la Iglesia
estamos tan ocupados defendiendo nuestros argumentos o nuestros planes que no tenemos tiempo para cumplir con la oración de unidad que el Señor elevó a nuestro favor. Deberíamos, por la gracia de Dios, para cumplir la oración de Jesús, estar dispuestos a renunciar a nuestros planes, a nuestros intereses personales, a nuestro orgullo y a nuestro amor propio. Porque si Dios quiere que la iglesia esté unida, es sabido por nosotros que el querer de Dios es poder, lo que quiere decir que el Señor quiere y puede unir su iglesia. Sin embargo, Él espera por nosotros para que cooperemos con Él en el proyecto de la unidad total de su iglesia. ¿Y cómo podemos colaborar con Él? Uniéndonos a Cristo, renunciando a nuestro derecho de exigir que se cumplan nuestras expectativas, renunciando a nuestro derecho de protestar y permitiendo que nuestra verdadera protesta sea viviendo unidos a Cristo y viviendo en santidad. Esa es la verdadera protesta y denuncia contra el pecado. Lastimosamente, muchos de nosotros no queremos protestar de esta manera, sino denunciando los pecados ajenos y haciéndolo con una actitud que no es la actitud de Cristo Jesús, sino la actitud del enemigo de Dios, que siempre anda acusando, que siempre anda levantando el dedo y buscando los pecados ajenos para exponerlos. Por otro lado, el Señor quiere que sus fieles hijos vivan la verdad presente, sean mansos, sean humildes, y con esta humildad y esa santidad puedan reprender el pecado con el tacto y la sabiduría de Cristo Jesús. Esto atraerá a los pecadores a Cristo en vez de destruirlos. La actitud de acusación y de soberbia destruye al pecador y exalta el pecado, aunque lo que busque sea destruir al pecado y salvar al pecador. Segundo punto importante: la iglesia de Cristo debe estar unida en los siguientes aspectos: unida en el amor de Cristo, unida en propósito, unida en la verdad. Debemos escudriñar, creer y predicar los principios de la verdad presente. También debe estar unida en la práctica del servicio. Este servicio se demuestra a través de obras santas que tienden a beneficiar sustancialmente la vida del prójimo. En una iglesia unida en el amor, se manifestará esa bondad, esa cortesía, ese servicio abnegado que enriquece y engalana el estilo de vida del cielo. En el cielo, todos viven para servir a los demás y para hacer felices a los otros. Esta es la unidad que se espera de la iglesia del Señor. Y déjame decirte que se ha provisto toda la fuerza, toda la gracia, toda la motivación para que cada miembro cuente con el poder suficiente para ser un ejemplo de unidad. Tercer punto importante: la unidad de la iglesia será la mejor evidencia de que Dios la guía y de la realidad del amor de Dios. Por ello, una iglesia en la que priman los egos y las divisiones predica sin la autoridad de Cristo y lastimosamente revela los atributos del carácter de Satanás. Pero una iglesia que vive en Cristo, unida en el amor, predica con poder y autoridad. Y los hombres no podrán negar que es una iglesia viva con un mensaje santo y verdadero. Vamos a complementar los puntos importantes del día martes con estos pasajes del Espíritu de Profecía. Citando a Juan capítulo 17, versos 20 al 21, se dice lo siguiente: ¿de qué clase de unidad se habla en estas palabras? Unidad en la diversidad. Nuestras mentes no discurren todas por los mismos cauces. A todos no se nos ha dado la misma obra. Dios ha dado a cada hombre su obra, de acuerdo con sus diversas capacidades. Hay diferentes clases de obras que se debiera hacer, y se necesitan obreros de diversas capacidades. Si nuestros corazones son humildes, si hemos aprendido en la escuela de Cristo a ser mansos y humildes, todos podemos marchar juntos por la angosta senda que se nos ha señalado. Comentarios de Elena de White sobre Juan 17, tomados del Comentario Bíblico tomo 5, sección Comentarios de Elena de White. Puntos importantes de la lección del miércoles 17 de octubre. La unidad entre cristianos. Primer punto: Dios ha levantado un remanente en el tiempo del fin, el cual por la gracia del Señor guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este remanente es la Iglesia Adventista del séptimo día. Esto no quiere decir que todos los que se llaman adventistas del séptimo día sean realmente parte del remanente. Más bien, los que son fieles de manera sincera hacen parte de la Iglesia Adventista del séptimo día.
y esto a ciencia cierta solo lo puede ver Dios. Lo que quiere decir que ni tú y yo hemos sido llamados para decir este es del remanente y este no es del remanente. Solo Dios puede juzgar a fondo esta verdad. Segundo punto. Hay muchas denominaciones que profesan ser la Iglesia de Cristo. Sin embargo, por sus declaraciones de fe y su doctrina, se ve en ellas una clara y rampante apostasía con respecto al mensaje bíblico. Con todo y esto, existen personas fieles en cada una de estas denominaciones. A estas personas, el Señor las considera como su pueblo, y de ellas dice: «Tengo otras ovejas que no están en este redil, pero un día vendrán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor». Tercer punto importante. Como iglesia remanente, no debemos considerarnos superiores a otras personas ni a otras confesiones religiosas. La verdad nunca lleva a su poseedor a sentirse superior a otros, sino a servir a los demás. Esto quiere decir que el que tiene la verdad y la vive, en vez de sentirse superior a los demás, siempre se siente un servidor de otros, y lo hace con amor. Por ello, como remanente de Dios, hemos sido llamados a servir y predicar la verdad. Para lograr este fin, debemos buscar estrategias de acercamiento a cada persona para alcanzarla donde se encuentre. No nos unimos en ecumenismo, porque éste tiene como fin unir a la cristiandad bajo una bandera de apostasía y desobediencia, pero sí debemos acercarnos a nuestros hermanos de diferentes credos con el fin de servirlos con amor y presentarles la verdad presente, evitando siempre comprometer nuestra doctrina o nuestro estilo de vida revelado por el Señor. Vamos a complementar los puntos importantes de la lección del día miércoles con estos pasajes del Espíritu de Profecía. El unirse a la Iglesia, aunque es un acto importante y necesario, no lo hace a uno cristiano ni le asegura la salvación. No podemos asegurarnos el derecho al cielo por hacer registrar nuestro nombre en el libro de la Iglesia mientras nuestro corazón permanece alejado de Cristo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 444. El mayor peligro de la Iglesia de Cristo no es la oposición del mundo, es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha, crítica o malicia. Hechos de los Apóstoles, página 438. La unidad de la Iglesia es la evidencia de que Dios envió a Jesús a esta tierra como su Redentor, que el mundo no puede resistir ni controvertir. La unidad y la armonía de ella constituyen un argumento convincente. Por eso Satanás está tratando constantemente de obrar para impedir esta armonía y unión, de manera que al observar los altercados, luchas y disensiones, los incrédulos sientan aversión al cristianismo y se afirmen en la incredulidad e infidelidad. Los que profesan la verdad y al mismo tiempo están en desacuerdo los unos con los otros, deshonran a Dios. Si nuestra convicción de tener verdades más grandes que las que tienen otras denominaciones no nos lleva a una consagración más profunda y a tener vidas más puras y santas, ¿de qué nos aprovecha esta verdad? Hubiera sido mejor no haber visto nunca la luz de la verdad que pretender aceptarla y no ser santificados por ella. Matutina, alza tus ojos, página 61, escrita por la hermana Elena de Huay. Vamos a ver ahora 3 puntos importantes de la lección del jueves 18 de octubre, una fe que se comparte con amor. Primer punto. Algunos cristianos aseguran que aman a Dios, pero al rechazar la obediencia a sus mandamientos, dan evidencia de que están mintiendo en su aseveración. Otros cristianos hacemos tanto énfasis en los mandamientos que olvidamos que la esencia de los mandamientos es el amor. La única fuerza que nos impulsa a obedecer con sinceridad es el amor a Dios, y todo aquel que ama a Dios de manera sincera obedece sus mandamientos. Hay personas que aman a Cristo, pero rechazan los 10 mandamientos. Estas personas deberían evaluar el amor que le profesan al Señor, porque el Señor Jesús dijo en San Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos», lo que quiere decir que el verdadero amor tiene como fruto la obediencia sincera. La obediencia genuina a los 10 mandamientos del Señor
y a todo mandamiento que Él haya enseñado en su santa palabra. Pero también hay cristianos que guardan los 10 mandamientos, entre comillas, pero odian a su hermano, tienen resentimiento contra alguien, o son orgullosos y se sienten superiores a los que no guardan los mandamientos. Esto también es negar el cristianismo, porque están manifestando en su vida la actitud del joven rico, que decía que guardaba todos los mandamientos y sin embargo no era capaz de dar su riqueza para ayudar a los pobres. Si alguien guarda los mandamientos de Dios de manera completa, a la manera que Dios quiere, amará a su prójimo, amará a sus enemigos y servirá a unos y a otros con el amor del cielo. Segundo punto importante. La vida y el ejemplo del Señor Jesús contiene todo el mensaje que debemos vivir y predicar. Él dependió siempre del Padre y lo demostró con una vida de oración constante. Él obedeció siempre la voluntad del Padre y lo demostró guardando fielmente sus mandamientos y dando su vida en propiciación por nuestros pecados. Él amó siempre a la raza humana y lo demostró sanando, sirviendo, predicando y muriendo en nuestro lugar por nuestras culpas y nuestras rebeliones. Somos llamados a contemplar a Jesús, a aceptar a Jesús y a imitar a Jesús. Tercer punto importante. En la Biblia, la frase guardar los mandamientos es sinónima de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Quién es un mentiroso? Es aquel que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Es aquel que dice que guarda los mandamientos, pero no ama a su prójimo, como Cristo enseñó a amar. Siendo así, muchos quedamos etiquetados por la verdad como mentirosos, porque al ver lo infinito del amor y nuestra incapacidad para amar como Jesús ama, solo nos queda decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Necesitamos reconocer que somos incapaces de amar como debemos hacerlo, y que en nuestra fuerza no guardamos los mandamientos como pretendemos. Solo la gracia de Cristo puede suplir todo lo que nos falta en materia de fidelidad, amor y servicio abnegado. Cuando esa gracia nos suple, se ven las evidencias en la vida diaria. Complemento del espíritu de profecía para los puntos importantes de la lección del jueves. Cristo le da suma importancia a la obediencia de su pueblo a los mandamientos de Dios. Deben tener un conocimiento inteligente de ellos y aplicarlos a su vida diaria. El hombre no puede guardar los mandamientos de Dios a menos que esté en Cristo y Cristo en él. Y no es posible que esté en Cristo si tiene la luz de sus mandamientos y pasa por alto el menor de ellos. Mediante su firme y voluntaria obediencia a su palabra, dan evidencia de su amor por el enviado de Dios. El no guardar los mandamientos de Dios implica no amarlo. Nadie guarda la ley de Dios a menos que ame al unigénito del Padre. Y con no menos seguridad, si alguien lo ama, expresará su amor mediante su obediencia. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre, y Él se les manifestará. En todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Jesucristo. Matutina cada día con Dios, 13 de mayo. El que tiene el amor de Dios derramado en el corazón, reflejará la pureza y el amor que existen en Jehová, y que Cristo manifestó en este mundo. El que ama a Dios en su corazón no tiene enemistad contra la ley de Dios, sino que rinde obediencia voluntaria a todos sus mandamientos, y esto es lo que constituye el cristianismo. El que ama en forma suprema a Dios revelará el amor a sus semejantes que pertenecen a Dios, tanto por la creación como por la redención. El amor es el cumplimiento de la ley, y es deber de todo hijo de Dios prestar obediencia a sus mandamientos. Hijos e hijas de Dios, capítulo Amemos a Dios. Puntos importantes de la lección del viernes 19 de octubre para estudiar y meditar. La verdadera Iglesia de Dios está integrada por quienes realmente creen en Él y le obedecen según la luz que hayan recibido. Pensemos en esto. En las iglesias que niegan y rechazan la verdad, hay gente que ama a Dios de manera sincera y honesta, es decir, están en la mentira. Sin embargo, en su ser interno, ellos hacen parte de la iglesia verdadera y un día aceptarán el llamado de salir de Babilonia. Pero pensemos también en esto. En el remanente de Dios
Hay personas que conocen la verdad y profesan hacer parte de la iglesia del Señor. Sin embargo, en su ser interno, niegan la eficacia de la verdad, pero en el tiempo de crisis abandonarán la fe y se convertirán en perseguidores de sus hermanos. Quiere decir que están en la verdad, pero no son la verdad, porque solo han hecho profesión de fe, pero sus vidas están lejos del ideal de Dios. No porque sean incapaces de lograrlo, sino porque han rechazado la gracia que los capacita para alcanzar la norma establecida por Él. Complementemos los puntos importantes de la lección del viernes. Dice el Espíritu de Profecía: muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados consecuentemente. Carta 36, escrita en el año 1895. Todos deben esperar el tiempo asignado, hasta que la amonestación haya ido a todas partes del mundo, hasta que se haya dado suficiente luz y evidencia a cada alma. Algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo con la luz recibida. Se nos ha dado gran luz respecto a la ley de Dios. Esta ley es la norma del carácter. Ahora se le requiere al hombre que se conforme a ella, y por ella será juzgado en el gran día final. En aquel día, los hombres serán tratados de acuerdo con la luz que han recibido. Review and Herald, 1 de enero de 1901. Aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado, están en una situación peor que aquellos a quienes no se les ha dado tantas ventajas. Se exaltan ellos mismos, pero no al Señor. El castigo que se inflija a los seres humanos será en cada paso proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Conflicto de los siglos, página 663. Hemos llegado al final, amados hermanos, de este resumen de puntos importantes de cada lección de la semana. Nuestro anhelo es que Dios nos bendiga, que el Señor pueda alumbrar abundantemente la senda de cada uno de sus siervos y siervas, que las palabras que tú y yo hablemos en clase, en la predicación o en cualquier lugar donde estemos, reflejen plenamente la luz del cielo y el carácter de Cristo, que la iglesia del Señor cumpla la oración de Cristo, que sea una, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que en vez de haber rencillas, envidias, pleitos, divisiones y acusaciones, haya paciencia, tolerancia, amor, benignidad, servicio y humildad. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga la iglesia, que Cristo Jesús venga pronto.